Hola, soy Alejandra Arias Donato. Hola, soy Edison David Vilcobacón. Somos estudiantes del noveno semestre paralelo A de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, y esto es Proyectos de Investigación. En el video de hoy vamos a tratar el tema de los tipos de investigación jurídica. Tenemos así la investigación dogmático-jurídica, hermenéutica, jurídico-propositiva, sociojurídica, filosófico-jurídica e histórico-jurídica. La investigación dogmático-jurídica es llamada también investigación formal jurídica, conceptual jurídica, teórica jurídica o simplemente dogmática. Aquí se estudia a las estructuras del derecho objetivo, o sea, la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico, por lo que se basa esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo. En los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho, y se los conoce como dogmáticos porque en nuestra disciplina la norma jurídica es considerada un dogma. La dogmática jurídica es la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de modo abstracto, es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Por ello, se asocia la investigación dogmática formal con las normas jurídicas estudiadas en abstracto, motivo por el que se puede decir que se trata en esencia del estudio de las normas jurídicas y todo lo que tenga que ver con ellas, pero siempre en sede teórica. Ahora bien, como se sabe, las normas jurídicas pueden proceder formalmente de la legislación, la jurisprudencia, la costumbre o normas jurídicas consuetudinarias, la doctrina, los negocios jurídicos y los principios generales del derecho. Por lo tanto, en este tipo de investigación se estudian a detalle las normas jurídicas procedentes de estas fuentes formales. Mejor dicho, como aquí se estudia a las estructuras del derecho objetivo, o sea, la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico, un estudio dogmático se basa esencialmente en la legislación y la doctrina como fuentes del derecho objetivo y eventualmente comprendería algún procedente vinculante en tanto tiene similar fundamento y efectos que la legislación. Precisando que cuando se ingresa a estudiar a la jurisprudencia o a la costumbre, no estaremos propiamente ante una investigación dogmática jurídica, sino más bien en una sociojurídica, pues análisis implica evaluar un aspecto de la realidad, por lo que salimos de esta esfera abstracta. O sea, una investigación dogmática jurídica no comprendería ni a la jurisprudencia ni a la costumbre en sentido amplio, porque ambas son derecho aplicado, es decir, existen como realidad, por lo que el estudio de estas dos fuentes requería más bien en el tipo de estudio sociojurídico como se verá más adelante. La investigación hermenéutica, propiamente dicho, la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar textos, y en derecho especialmente se hace referencia a la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su manifestación textual. La hermenéutica jurídica implica en sí misma a la interpretación y al mismo tiempo proporcionando los métodos por los cuales el intérprete no únicamente comprende el sentido de la norma, sino también la posibilidad de explicarlo, relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho. Es decir, llega al plano de la argumentación. Las principales características de la hermenéutica jurídica son, primero, que es antipositiva, en cuanto considera al derecho más allá del conjunto de normas emanadas de la función legislativa, entendiéndolo como una práctica social, la cual se comprende desde su interpretación, argumentación y futura aplicación. La segunda característica es la comprensión de una norma jurídica entendida como texto que se da en la relación de esta con el contexto específico de su aplicación, para lo cual se necesita de experiencias o datos previos, dados en una realidad concreta. La comprensión de una norma jurídica no se encuentra de forma exclusiva en su manifestación textual. La interpretación, desde el punto de vista hermenéutico, no puede verse de forma lineal, sino en forma circular, como un ciclo entre el texto normativo, los destinatarios de la norma, el contexto específico y el intérprete. Se trata de un constante ir y venir entre dichos elementos. Investigación jurídico-propositiva. Las investigaciones propositivas son aquellas en donde se formula una propuesta de modificación, derogación o creación de una norma jurídica. Es importante mencionar que no se debe reducir la investigación jurídico-propositiva a la investigación jurídico-dogmática,
porque deben haber investigaciones dogmáticas sin necesidad de culminar en una propuesta. En otras palabras, no toda investigación dogmática necesariamente es un estudio propositivo, ya que se puede hacer el análisis concienzudo de una institución jurídica sin necesidad de aterrizar en una propuesta. Además, un estudio propositivo necesariamente tendría que ser dogmático, pues la modificación de una norma implica la alteración de una institución jurídica y una variación de esta naturaleza implica una revisión de la dogmática del derecho. El estudio propositivo implica un alto grado de argumentación para convencer que nuestra propuesta es la más adecuada, pero exige como presupuesto o punto de partida mostrar los defectos que trae consigo la actual normatividad, la que se piensa modificar o derogar, o las deficiencias de la ausencia de normatividad en caso de la creación de normas. Finalmente, la investigación jurídico-propositiva, así como puede proponer la dación, derogación o modificación de una norma, también puede proponer el modo de interpretación, el modo de aplicación o el modo de integración de las normas jurídicas. A continuación, continuando con la presentación, voy a explicarles sobre qué es la investigación jurídica, en la que establece que desde el paradigma científico del derecho, investigar no solo conlleva la búsqueda de conocimientos y a la problematización de los mismos, sino también al planteamiento de soluciones y necesidades jurídicas que abarcan el interés social a partir de su descubrimiento y aplicación. Es por eso que la Torre establece que investigar consiste en la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones de problemas de carácter científico y que están desarrollados bajo un método con fines de crear un sistema de red o conocimientos que resuelva o también diluya los problemas que surgen dentro de la sociedad, es así, enfrascados en el ámbito del derecho. Es cuando este tipo de investigación es de alcance científico, donde se implica el interés de un método, que a su vez es definido por un objeto, y los cuales complementan la sistematización de conocimientos obtenidos por medio de la observación y experimentación que permiten trascender al saber popular y al saber científico. El derecho como ciencia natural o como ciencia cultural. La controversia radica en la consideración de derechos como una ciencia natural o como una ciencia cultural, ya que es bastante numerosa y profunda, ya que los juristas han demostrado su posición al respecto sobre la misma, donde es el hecho de analizar a fin de poder entender las postulaciones de la investigación jurídica. Es así que el derecho como ciencia natural, desde los inicios del desarrollo, el punto de vista científico con relación a lo sociológico, es el de carácter de la ciencia conceptualizada en el concepto de como un estudio de fenómenos correlacionados a los hombres. Sin embargo, como el fundador de la doctrina del positivismo, Comte, consideró que el derecho como tiene es de carácter científico, ya que solo se puede ser verdadero solo aquello que sea explicable a la virtud de las conexiones constantes a los fenómenos de la naturaleza y los conocimientos de tener el sentido práctico y no saber únicamente por el conocer o por el ya existir, para así poder actuar de la ciencia diferenciando el saber, lo que se conduce a la técnica del actuar, la cual consiste en aprovechar un conjunto de factores o fuerzas especialmente dispuestas para obtener determinados resultados de antemano esperados. Ahora bien, el derecho como ciencia cultural. Richard señala que las ciencias culturales tienen como un campo de estudio las creaciones humanas, las elaboraciones y modificaciones hechas por el hombre, en que el mundo, esta clase de ciencias es más interesante por el hecho de hacer una explicación más enfocada a los fenómenos y donde se preocupa por conocer el fondo de las mismas obras humanas, o sea, por llegar a un sentido o significado más encerrado o más abarcado a lo que es la creación cultural, es decir, a la naturaleza o a lo que nos rodea a la especie humana. ¿Con qué o con cuáles métodos podemos investigarlo? Existen algunas propuestas por parte de los sociólogos jurídicos que intentan responder a cómo investigar. Es así que Orler afirma que el derecho es pensado aquí como práctica social y específica, y que además es representativa y significa bastante más que el conjunto de actos, lenguaje o formas, e imaginario que parece el hecho de estar en contexto. Es decir, que el derecho es más que normas emanadas por el legislador y la voluntad de Dios o la sociedad de que éstas se establezcan dentro de un sistema, ya que el derecho que nosotros incluimos en el campo jurídico es un producto del hacer social y por tanto es una práctica específica dentro de la sociedad, que ante la complejidad requiere para ser investigado en base a la coherencia teórica y rigurosidad metodológica. Es así que para abordar este tema se muestra una preocupación en torno a la investigación del derecho de algunas que establecen algunas incógnitas,
ya que Kelsen dice que el derecho es un orden jerarquizado de normas, cuya validez deriva de una norma hipotética fundamental. Ahora bien, la investigación filósofo-jurídica. La filosofía de la ciencia tiene como objeto de investigación el conocimiento científico, es decir, cómo se conoce la ciencia, así como los problemas prácticos que pueden darse en la práctica científica, lo que se encuentra íntimamente relacionado con la teoría del conocimiento. Si podemos afirmar la existencia de una ciencia del derecho, que tradicionalmente se denomina dogmática jurídica, también existía una filosofía de la ciencia del derecho. ¿Cómo así se ha elaborado? Por eminentes estudiosos del campo del derecho, y es así que si usted está iniciándose en esta investigación sobre la filosofía del derecho, hay un aspecto un tanto desconcentrante de nuestra disciplina, en el que probablemente ya habrá sido reparada o no. Es por ello que se establece un límite de tiempo o una línea de tiempo, donde no tardará mucho en repararse, pese a que la moderna filosofía del derecho fue la sucesoria de la secular disciplina del derecho natural. Y hoy en día son muy pocos los filósofos que en derecho que reclaman para sí la herencia de la tradición y us naturalista. No deja de resultar sorprendente que una parte sustancial de filósofos del derecho contemporáneo se muestren negativamente a aceptar el legado histórico de una disciplina tan prevalente como ha sido la del abolengo, donde ha sido un legado que solo podría disputar de algunas pocas disciplinas, también privilegiadas por la historia, como es el derecho civil o el derecho canónico, o con el mayor parte de actuaciones disciplinarias que establecía en la justicia, recién llegadas al ámbito de los estudios jurídicos. La investigación histórico-jurídica. El método histórico-jurídico es esencial en la elaboración, interpretación y aplicación de normas jurídicas, como método de la ciencia del derecho. Puede identificarse en su estructura un conjunto secuenciado de procedimientos que constituyen pasos para la solución de problemas profesionales. La formación histórica del jurista no debe limitarse a transmitir conocimientos sobre hechos ya pasados, para comprender el presente y el futuro. Sin renunciar a esta pretensión cultural, debe articular un sistema de acciones y operaciones de enseñanza-aprendizaje, dirigidas a formar el método histórico-jurídico, que le permite ser un profesional más competente desde un modo de actuación. Esto es, enfrascándonos en el ámbito del derecho. Vamos a abarcar lo que son las transformaciones del sistema académico. Transformaciones del sistema académico. Desde la perspectiva europea, y tal vez no solo de aquel continente, en los últimos años estamos observando un profundo proceso de cambio de nuestra disciplina y también en el marco institucional dentro del cual desarrollaremos nuestras investigaciones. Este acercamiento entre la historia y el derecho, además de otras disciplinas del campo humanístico, no ha sido unidireccional. Por el contrario, mirando las últimas décadas, podemos observar que ha sido una historia social de etnología, donde la historia cultural, las ciencias políticas, la sociología, por mencionar algunas disciplinas, están tomando cada vez más conciencia de la importancia del derecho como campo de producción cultural, como una ciencia autónoma, que no puede ser reducida a un esfuerzo o pocas estructuras sociales. En otras palabras, se está reconociendo que el derecho no es solo una mera expresión de cambios, que tiene su origen más allá de un mundo jurídico, sino que el mismo derecho tiene una dimensión autónoma dentro de las lógicas de la reproducción de sistemas culturales, y por ende es un factor que necesitamos analizar para entender las transformaciones de la sociedad misma. Sin duda, las innovaciones en el campo de la historia intelectual con su mayor atención han sido de una semántica histórica, donde la transformación es importante que se presenta en el ámbito académico. Si llegaste hasta esta parte del video, agradezco tu atención y esperamos que la información te sea de utilidad en tus proyectos de investigación.